¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. La verdad que para la mayoría parecía un largo fin de semana, pero no fue así. Fue una semana muy provechoso porque la mayoría estuvo en familia y obviamente el país ganó, aparentemente porque el censo se realizó y aún continúa realizándose, entiendo, en las áreas alejadas. Hoy lunes se espera que hasta mañana ya concluya todos los trabajos del Instituto Nacional de Estadística. Con esto empezamos. Saludo por primera parte a Wilson Espinosa. ¿Cómo estás? Otra vez está con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, Miroslava. Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar acá y compartir pantalla. Muy amable. Así es, y también tenemos un invitado el día de hoy. Él es Freddy Camacho, él está en CONADI, también está como analista político. ¿Cómo estás, Freddy? Muy buenas noches. Nuevamente acá en nuestro set. Un gusto, Miroslava. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar, no sé si podemos poner algunas imágenes que hemos podido recabar de personas que ya están empezando a hacer palestra política. Hablábamos de toda esta etapa del censo, se habla todavía del tema de las elecciones judiciales, pero no se puede dejar de lado un asunto realmente que interesa al país, las elecciones presidenciales. Y obviamente en esta etapa preelectoral ya empiezan a aparecer algunas agrupaciones políticas, como por ejemplo esta que estamos viendo junto a Rodrigo Paz Pereira, el hijo de Jaime Paz Zamora, quien se encuentra precisamente con una agrupación que es por la gente o primero la gente. Entonces, él es una de las personas que se encuentran ya podríamos decir, mostrándose en los medios, en las redes sociales y evaluando él, obviamente, muchísimos otros temas. Tenemos también otras más, vamos a ir poniendo poco a poco. Por ejemplo, él es Carlos Bert, es de Alianza por Bolivia Unida y Solidaria, ALBUS, y obviamente esta agrupación está solicitando que de alguna forma todas las agrupaciones, todos los partidos políticos que podrían ser de oposición vayan sumándose en un solo sentido y se pueda, incluso hizo la propuesta de hacer una especie de primarias solamente para ellos, para poder tener un binomio. O sea, es la propuesta de Carlos Bert. Él dice, nos uniremos todos, unidos por nuestro país, y hagamos un binomio. Después tenemos a Agustín Zambrana del Búnker, Tercera República, que también ya ha empezado a hacer, se ha mostrado en diferentes movilizaciones, marchas, concentraciones, se ha presentado en algunas temáticas realmente muy delicadas para el país, precisamente para ya empezar a hacer palestra, podríamos decir, en lo que va a significar estas elecciones presidenciales del 2025. Posteriormente también tenemos a Cambio 25, Vicente Cuéllar, quien habría sido hasta no hace mucho el rector de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, un gran. Y obviamente Vicente Cuéllar es muy conocido por ser mediador, podríamos decir de alguna forma, en todos los conflictos, y que, bueno, también ha participado en diálogos con el gobierno. Posteriormente tendríamos también ya Partido Liberal Boliviano, que es de Antonio Saravia. Antonio Saravia primero se ha hecho conocer por las redes sociales, es crítico, podríamos decir, y obviamente contestatario. Entonces a él sí lo hemos encontrado también hablando de temáticas de nuestro país y ha dicho directamente que sí quiere ser candidato presidencial. Entonces, ¿qué les parece esa gama de nuevos, perfiles que se están mostrando precisamente para estas elecciones? Wilson, Freddy, ahora. Freddy, adelante. Bueno, quien nos ha metido en el entuerto electoral de manera prematura ha sido don Evo Morales. Fue el primero que se proclamó por boca de Mario Cronenbol. En realidad Mario Cronenbol dijo, nuestro candidato será don Evo Morales.
Entonces lo hizo prematuramente, ya va a ser un año, en agosto del año pasado, sí. Allá en Guarnes lo hizo, ¿no? Entonces, bueno, y a partir de eso, don Evo Morales comenzó a desarrollar una franca campaña y se puso en la oposición a su gobierno, que es el gobierno que él mismo puso de don Luis Arce Catacora. ¿Por qué? Porque además don Luis Arce Catacora también mostró su predisposición a ir a la reelección, que constitucionalmente puede hacerlo. Entonces, el primer resultado de esa electoralización prematura fue la división del movimiento al socialismo, ¿no? Y posteriormente, también en el otro lado, en el lado del, yo le llamo el no más, ¿no? Todos los grupos políticos que no son del más, también no solo se dividieron, sino apareció una fragmentación, pero una explosión de... Clásico en nuestro país, ¿no? Una explosión de candidatos o de precandidatos, de siglas, de los que nos han mostrado, por ejemplo, ninguno tiene hasta el momento sigla partidaria, ¿no? Búnker no lo tiene, Rodrigo Primero la gente no lo tiene, Cambio 25 tampoco, Partido Liberal no existe, es un recuerdo de hace años, ninguno tiene, pero están desarrollando sus campañas, ¿no? Hay 11 partidos políticos vigentes, ¿no? Que tienen todos los papeles, todo en regla como para entrar a esta contienda electoral en el 2025. Obviamente todos los que estamos presentando puede ser que hagan alianzas, a eso apuntan, ¿no? Tendrían que hacerlo porque para el tiempo que tenemos, ¿no? Y sobre todo por las condiciones que la ley de organizaciones políticas impone, es muy difícil crear un partido político en Bolivia. Claro. Prácticamente hay un umbral muy alto que ponen para habilitar una nueva sigla. Entonces, por eso nadie ha podido habilitar siglas en el último tiempo. Entonces, por mucho que tuvieran gran respaldo, no lo hay. Entonces, de estos que me has mostrado, Miroslava, ninguno tiene sigla y todos están buscando en qué sigla podrían acogerse, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y es más, Comunidad Ciudadana tampoco es una sigla vigente, digamos, depende del Frente Revolucionario de Izquierda, del FRI, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre en este momento en ese tema, ¿no? Y en lo otro, yo vuelvo a decir, es una electoralización prematura la que nos ha llevado don Evo Morales y que ha resultado ser la división del MAS y la fragmentación de lo que antes era la oposición. En el país tenemos una constitución vigente desde el 2009, una ley de partidos políticos. Pareciera que fuese hecho a la medida y talla de los políticos de hoy en día, es decir, del movimiento al socialismo. Es mi apreciación, es una opinión muy personal, o sea, yo no veo un partido político estructurado de oposición, más allá que lo tiene el movimiento al socialismo con su propia oposición interna, si vale el término, ¿no es cierto? Sí. Pero no vemos hacia futuro un partido político de los 11 que están hoy en día habilitados por la ley del régimen electoral que hagan vida política. O sea, tenemos un Carlos Mesa, como bien usted lo decía, ni siquiera partido político tiene. ¿Qué futuro político le espera cuando hoy en día si algún ciudadano X quiera participar activamente de la vida política, necesariamente tendrá que ir a ser militante de estos partidos que vienen del pasado, pero que además que no la practican la política de manera permanente? Efectivamente, ese es el modelo del llamado socialismo del siglo XXI. Tiende al monopartidismo. Si usted ve, en Cuba solo hay el Partido Comunista. En Venezuela no hay más partido que el que era de Chávez y ahora es de Maduro. Están tratando de inscribir a una candidata, primero a Marina Corina Machado, que la han anulado, y después a otra Corina que quería y no le dan paso en el sistema para que pueda inscribirse. Entonces, el modelo del socialismo del siglo XXI tiene como eje central el monopartidismo. Un partido, ¿no? Y en Bolivia es el MAS, ¿no? Que se ocupó de destruir sistemáticamente todos los partidos y poner eso que les decía, una barrera bien alta para que no haya creación de nuevos partidos. Entonces,
este modelo del socialismo del siglo XXI tiende al monopartidismo, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Y tiene dos características más. Uno, el manejo totalitario del poder por parte del caudillo, y dos, ese caudillo tiene que ser vitalicio. Así es en Cuba, así es en Venezuela, así es en Nicaragua, y así quería ser en Bolivia. De no haber habido el 21F del 2016, Evo Morales hubiera seguido de por vida, ¿no? Entonces, ese es el modelo. No se permite a otros partidos que no sea el partido oficial. Bueno, hemos vivido una hegemonía durante varios años junto al movimiento al socialismo, y obviamente ahora tenemos un movimiento al socialismo fragmentado, y aparte de eso, un sistema político multipartidario que obviamente vamos a ver una incertidumbre total para estos próximos meses. Para eso también hemos invitado junto a Freddy, también tenemos por vía Zoom a Erika Brockman. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas noches, analista política también, que nos puede ayudar a seguir dialogando sobre este tema. Erika, bienvenida a Sin Mordaza. Muchísimas gracias, Miroslava. Un saludo muy especial a Freddy, al cual he estado escuchando atentamente. Me siento muy agradecida por esta invitación. Erika, ¿tú qué opinas sobre este tema? Hay agrupaciones ciudadanas, muchos quieren subirse al carro, pero no tienen el cuerpo para poder entrar a estas elecciones presidenciales. Bueno, en primer lugar, yo quiero subrayar y ratificar un criterio que ha planteado en este momento Freddy, que es la atomización, que es la fragmentación del polo anti-MAS, y por el otro lado una electoralización prematura que ha sido gestada en el marco de la división del MAS. En este momento el MAS no deja de ser, lo que sucede con el MAS no deja de ser el efecto ordenador y desordenador de la política y del comportamiento de las instituciones en Bolivia, ¿ya? Ahora bien, yo quiero plantear una cosa. Si bien hasta hace un año esa disputa era una preelectoralización prematura, hoy día, cuando estamos a 8 meses, cuando de acuerdo al calendario electoral tiene que llamarse a primarias, que son cerradas, que son vinculantes, que son rígidas y además simultáneas y obligatorias, y además no competitivas, porque puede entrar tranquilamente un solo candidato. Si no se modifica esa ley, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de que todos tengan que acelerar el proceso de agregación de algo, de alguna unidad, de agregación de algún tipo de candidatura, de una propuesta. No me gusta hablar solo de candidatura, sino de propuesta, que por lo menos de esos 19 candidatos que hoy día aparecen, uno levanta una piedra, aparecen precandidatos o candidatos, definitivamente es complicado. La cosa tiene que resolverse, y la paradoja es esa, ¿no? Se tienen partidos sin militantes, partidos en el bloque de las oposiciones, y precandidatos que podrían ser potenciales, interesantes, pero sin partidos. Entonces es el mismo síndrome que habíamos vivido el año 2019, hay que recordar, y qué lástima que Comunidad Ciudadana haya perdido la oportunidad de crear por lo menos un instrumento propio para poder potenciar su condición de partido opositor, y eso aparentemente ya no va a poder ocurrir, no ha de ocurrir, y solamente tiene el partido pivote free. Desde mi punto de vista hay otro problema. Al MAS no sé si tendrá la tesitura democrática para ir a primarias como están dichas en términos de militancia, ¿ya? Hay algunas encuestas que sugieren de que si hace un tiempo Arce estaba adelante, hoy día como que la crisis como que empieza a ganarle, y puede estar ya Evo Morales aprovechando esta crisis económica sistémica del modelo del MAS, tanto de Arce como de Evo, aprovecharse para decir, bueno, en la época de Evo estábamos en bonanza y por lo tanto hay que votar por Evo. O sea, él está apostando a esto sobre la lógica del caudillo único y del partido único. Pero hay un tema adicional que yo quiero incorporar acá. Hay gente del MAS que se opone a que hayan primarias abiertas, como ha propuesto Comunidad Ciudadana, que me parecería lo lógico. ¿Por qué se opone? Porque sabe perfectamente que en el bloque de las oposiciones hay partidos sin militantes,
pero adicionalmente al hecho de que hay una gran resistencia en el bloque ciudadano de militar a la antigua usanza, la forma tradicional ya, adicionalmente a eso está pues el deseo de el MAS demostrar la flaqueza y lo debiluchos que son los de la oposición una vez que se inscriban y que no tengan militantes. Entonces, estamos viviendo un momento muy, muy complejo que es crucial para ver cómo se va a llegar al 2025, si va a haber condiciones mínimas de competitividad, con un MAS que aún siendo fragmentado sigue siendo el partido que tiene una militancia heroica, prebendal, militancia al fin, ¿no? Están felices de estar inscribiéndose, que hay organizaciones sociales disciplinadas, que inclusive han sobrepasado las instrucciones del INE y han instruido a su militancia que vaya a sus bases, que se vayan a inscribir para el censo, por ejemplo. Es una militancia disciplinada, cosa que no ocurre al otro lado, porque es una ciudadanía distinta, es una ciudadanía que no le gusta militar y que preferiría, obviamente, caería muy bien una primaria abierta donde concurran por lo menos algunos binomios los más potables o por lo menos competitivos, porque yo no creo en esa unidad etérea de un solo candidato en el caso boliviano. Porque entre los liberales, la visión de los liberales que piden la privatización de absolutamente todo, eso no cuaja con la mentalidad boliviana y con aquellos que quieren volver al pasado neoliberal, a los pactos. Los pactos no son malos en sí mismos, ojo, hemos satanizado los pactos. Hoy día ojalá pudiéramos hacer un pacto importante para enrumbarnos estos 20 meses de gobierno o 2 años de gobierno adicionales. El problema de las primarias adicionalmente es de que son muy tempranas. En noviembre, en enero tendríamos que ir a primaria y vamos a estar prácticamente un año, 8 meses en candidatura, precandidatura, y nada puede moverse después de eso, y eso le da tiempo al MAS, a todo el aparato, a pulverizar con sus propagandas y con todo su aparato a los candidatos que han sido preseleccionados. Entonces hay condiciones muy adversas, pero en esas condiciones adversas hay que ir, y ojalá se midan los tiempos suficientes y se vean 4 o 5 ejes de propuestas que puedan permitir sentarse en la mesa algunos aspirantes. Ya de entre estos 5, algunos aparecen en las encuestas, algunos no los han medido, veremos qué sucede, pero no tienen partidos. Entonces van a tener que negociar con los partidos, y los partidos piensan que están pensando en términos del siglo XX y van a querer poner sus condiciones. Y a veces las alianzas se hacen también con agrupaciones ciudadanas, donde aparece un caudillo regional que es el que ordena la política de esa región y necesita su pedazo de torta ahí. Entonces va a ser muy complejo esto. Aquí me quedo. Pero siguiendo la línea de Freddy y un poco añadiendo estos elementos que complejizan aún muchísimo más el hecho de que tengamos un vigoroso bloque de oposición posible, ya viable, que pueda ser competitivo frente a un partido que tiene pulsiones hegemónicas y totalitarias. Todavía no ha llegado al totalitarismo, pero son sus pulsiones, son sus deseos íntimos y son parte de su proyecto. Y has hablado justo de un detalle, ¿no? El tema de las encuestas. En las encuestas, por ejemplo, les comento a ambos, ponen en encuestas tanto a Evo Morales como a Luis Arce y también a Mafre Reyes Villa y al señor Cuéllar. Son 2 personajes que obviamente uno de ellos todavía no ha confirmado que va a ir a las elecciones presidenciales, pero ya aparece, y el otro que sí, que está ya dejado, digamos, el rectorado y que ya está empezando a moverse, digamos, para ver alianzas y ver si tiene algún partido político. ¿Qué dicen sobre este tipo de encuestas no oficiales que empiezan ya a circular? Bueno, como decía, don Evo Morales nos ha electoralizado a todos y por supuesto las encuestas son pues negocios, ¿no? Si usted ve Poder y Placer, ve otras encuestas también, ¿no? Todas tienen un contenido, lo hacen para ganar, ¿no? Entonces, para ellos es interesante involucrar a lo más que puedan, y yo pienso que en ese sentido en que ponen a gente que ha lanzado su candidatura y gente que no ha lanzado candidatura. Entonces yo veo que no nos están ayudando
estas encuestas tampoco a orientar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, a mí me parece que la gente está viendo el tema de los políticos como una cosa alejada de los intereses de la población, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que ve la pelea por las candidaturas como una lucha de intereses personales entre los candidatos y no como algo legítimo político como para mejorar las condiciones de vida para la gente, ¿no? Así más o menos se ve, y por eso yo me preocuparía, digamos, por esta situación que estamos viviendo. Doña Erika, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le saluda Wilson Espinosa desde Cochabamba. A ver, 11 partidos políticos, de los cuales 4 tienen su dirigencia conformada, si vale el término. El Movimiento al Socialismo tiene una estructura política. De los 11 restaríamos 1, que nos quedarían 10. 4 han cumplido. De los 10 que nos restan, algún líder político que aglutine la oposición, alguna figura política. O sea, hay una ley de partidos políticos, no así una ley de posibles candidatos o de representantes de algunas ciudades o departamentos. No existe aquello. Si no existe una ley de partidos políticos, la democracia, y acudo a su experiencia política, la democracia ha retrocedido en vez de avanzar, en vez de fortalecerse. ¿Qué pasó con el pasado? Yo veía, por ejemplo, en la época de los 90 partidos consolidados, estructuras políticas, como era el MNR, como era el MIR, como era el PRI en su momento, como era Acción Democrática Nacionalista, que sus líderes, es decir, el jefe nacional, era el candidato potencial de ese partido político. Hoy vemos 10 candidatos y no conozco una figura política, o ayúdeme usted si existe alguien que represente a uno de esos partidos políticos con proyección política para ser candidato a la presidencia. Bueno, si tuviéramos que mirar esta lista de 11 partidos, yo diría que muy pocos van a llegar a cumplir con lo que dice la ley de organizaciones políticas. Y ni siquiera el MAS, vamos a ver cómo resuelve su entuerto, porque el MAS está con una disputa que se va a dirimir en los estrados judiciales o en el propio órgano electoral, porque unos hacen valer un congreso, el otro que no. Y bueno, una de las condiciones es de que hay que cumplir 3 requisitos: renovación del padrón electoral partidario, después el congreso, liderazgos puestos, pero no hablan de candidatos. Por eso sí es el síndrome de partidos sin militancia y sin candidato, y candidatos sin partido, que pueden tener gran simpatía ciudadana, pero no tienen ninguna estructura formal que pueda canalizar su personalidad. Por eso tuvo que hacerse pues Comunidad Ciudadana en 2019, que fue el momento, digamos, más propicio para poder generar una candidatura alternativa, que después se quemó el camino con todo lo que conocemos, esa crisis terrible y el fraude, evitó la segunda vuelta y todo aquello, ¿ya? Yo no le digo fraude monumental, le digo un fraude lo suficientemente válido para poder evitar la segunda vuelta, que de hecho no deja de ser cuestionable y ha enlodado toda la política hasta el día de hoy. Entonces estamos en una transición muy complicada. Yo creo que ni Unidad Nacional, ni el Frente Revolucionario de Izquierda, ni a ver cuál es el otro hito, Movimiento Tercer Sistema, con Patsy, y el UCS, que estaría también pudiendo sortear el camino. No, ni siquiera el MNR, si lo aceptan, o Partido Demócrata Cristiano o PAMBOL, tienen un nombre como líder o jefe de partido que pueda ser suficientemente legitimado por la favorabilidad o la simpatía ciudadana. No tenemos eso. Entonces son siglas simplemente de fachada, formales, que van a tener que jugar el juego de la formalidad a la luz de candidatos que puedan ser más potables. Y la gente no quiere gente de partidos. Lamentablemente la antipolítica se ha posesionado de una manera muy antipática, pero al final van a tener que votar por alguien y están esperando opciones que no sean necesariamente candidatos que en el pasado han demostrado que no tienen un buen desempeño. Caso Unidad Nacional, podríamos hablar cuántas veces ha sido
Samuel Doria Medina, que podría ser un gran ministro de Hacienda o un gran superministro de Hacienda, pero no necesariamente un candidato presidencial. O hemos visto Carlos Mesa, que no ha podido generar un partido en este tiempo de oposición tan compleja, y no sé si ya la gente podrá tener el mismo arrastre que el 2019, que fue su momento, su coyuntura. Se habla de Cuéllar y inclusive de Manfred, porque son personajes que han mostrado un liderazgo regional interesante y con capacidad de irradiación departamental, o nacional, porque hemos visto que Vicente Cuéllar ya está cruzando los Andes, cosa que no pudo hacer Camacho. Entonces, aquí lo que se trata de hacer es, el gobierno futuro tiene que saber que va a tener un montón de dificultades de gobernanza, va a necesitar una base de gobernanza asentada y anclada en la opinión y apoyo ciudadano, en las organizaciones sociales que hoy día están desorientadas con la fragmentación del MAS, pero que son militantes del MAS, ¿ya? Y esas organizaciones del MAS, esa ciudadanía está esperando alguna respuesta más o menos coherente, una propuesta que más o menos que genere certidumbre, porque eso es lo que quiere la gente en tiempos de incertidumbre. Y todavía no existe eso. Y el tiempo que está corriendo, el reloj corre y está a la vuelta del esquino, como decía, las primarias. Y a las primarias hay que llegar ya con el binomio definido, si es que no se hacen primarias cerradas. Hay que hacer una alianza, una coalición de 2 o 3 partidos que viabilicen, agrupaciones ciudadanas que viabilicen la candidatura viable, que deberá medirse con metodologías y con propuestas que más o menos enamoren a la gente, y ese es el desafío que tiene en este momento el país. Muchísimas gracias, Erika, por el tiempo que nos has brindado en el programa Sin Mordaza. Espero tenerte próximamente acá en el set. Tu participación realmente es muy valiosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos ustedes, y estaremos pronto. Buenas noches. Y para cerrar, Freddy, ¿hay riesgo de coalición? ¿Hay riesgo de que de alguna forma, como esta pequeña torre de Babel, donde todos hablan en el mismo idioma, o diferente idioma, pero en realidad buscan una silla, quieren de alguna forma unirse? ¿Puede haber coaliciones? Porque están hablando de unirse y de alianzas. Sí, con seguridad que va a haber, pero la alianza no va a venir de los partidos, ni va a venir de los líderes que están apareciendo. La unidad va a venir del pueblo, ¿no? Yo recuerdo en el proceso de la UDP, ¿no? Había una explosión de candidatos, 18, 19 candidatos, ¿no? Pero finalmente se canalizó el voto hacia la UDP, ¿no? Entonces el pueblo se orienta, ¿no? El pueblo no es tonto, ¿no? El pueblo sabe lo que quiere y va a ir hacia donde le conviene, ¿no? Ahora, yo sobre las primarias, ¿no? Yo quiero decir un par de cosas, ¿no? Así como están las primarias en la ley, son una estafa, ¿no? Porque con un voto o 10 votos o 100 votos de militantes, igual se habilita un binomio. Que eso, ¿no? quiero llegar, Freddy, a ver, unas primarias para los partidos políticos. Claro, como pero fue. En el espectro que nosotros acabamos de ver de los posibles candidatos, ¿son militantes de estos partidos políticos? No lo son. No. O sea, los militantes, ¿qué van a ir a elegir? Por eso. O sea, más de 200 millones de bolivianos se va a destinar ¿para qué? Para que los partidos busquen liderazgos en algún lugar. Efectivamente, esa es una estafa que le van a hacer al pueblo, porque y lamentablemente eso encarece la democracia, lo vuelve cara a nuestra democracia, porque 200 millones para que los militantes de los partidos vayan, y ni siquiera van a ir en gran cantidad los militantes, porque con 5 votos ya ese binomio está habilitado, o por 10 votos, que fue lo que sucedió en el 2019, ¿no? Y lo peor todavía, que ante la renuncia de don Jaime Paz y la señora Baziga, ¿no? Entonces habilitaron candidatos que no estuvieron en las primarias. Entonces fueron una verdadera estafa. Entonces lo sano en Bolivia es o que cambien la ley y hagan primarias abiertas, o no haya primarias, ¿no? Y yo diría que lo más sano mismo, que no haya primarias y que vayamos directo a las elecciones, porque yo digo, la gente ya sabe, ya conoce, está viendo
quién tiene capacidad de gestión, quién tiene posibilidades, quién tiene experiencia, Propuesta. porque no esa idea de decir que vayan nuevos, que la gente quiere no es verdadera, porque tampoco hay tiempo. No podemos llevar a aprendices a la primera magistratura del país, ¿no? Y además más que escucharlos, hay que ver lo que han hecho. Si usted me dice Cuéllar, por ejemplo, está bien bonito su discurso, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué es? Es rector de una universidad. ¿Esa universidad es la mejor de Bolivia o la mejor de Sudamérica? Me parece que no. O don Rodrigo Paz habla bonito también, pero ha sido alcalde de Tarija. ¿Cómo ha sido su gestión de alcaldía? ¿Ha sido buena? No, todo eso la gente ve, más que escuchar solo y que sea campaña de palabras, la gente tiene que ver, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los candidatos o precandidatos? Entonces, para mí, por ahí va la cosa y por ahí va a ir la preferencia ciudadana con toda seguridad. Muchísimas gracias, Freddy, por tu tiempo también. Nuevamente esperamos tenerte acá en el programa. Y bueno, el tiempo también es oro y el tiempo se nos va volando. Nos vamos a ir a un corte publicitario y volvemos con más. Muchas gracias, Freddy. Muy buenas noches. A ti, gracias.